Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Para comenzar nuestro programa de hoy hemos invitado a dos congresistas, el señor Diego Bazán de Avanza País y la señora Ruth Luque de Juntos por el Perú, vocera, por lo demás, de Juntos por el Perú. Muy buenas noches, señores congresistas, y bienvenidos a RPP. Buenas noches, don Fernando. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Señora Luque, usted ha reaccionado con mucha energía cuando se conocieron las declaraciones que ha formulado la lobista Carolyn López, en las que implicaba al presidente de la República y otros miembros del Ejecutivo. Entre tanto, ya hemos visto que sin duda estas declaraciones han favorecido la censura que se votó, no se llegó a concretar, pero en fin, estaba en proceso, al ministro de Transportes. Explíquenos cómo ha interpretado usted, qué es lo que retiene de lo que dijo la señora López, puesto que se le atribuye haber dicho que como consecuencia de eso habría que considerar la vacancia, la renuncia o la acusación constitucional del presidente Castillo. Explíquenos, por favor, cómo ha percibido usted lo que dijo la señora López y qué conclusiones políticas y éticas cree usted que se deben sacar de ellas. Muy buenas noches, señor Fernández. Un saludo al colega Diego Bazán. Sí, en principio quisiera diferenciar mi posición, una de la bancada y otra particular. Primero, como bancada, nosotros hemos solicitado y hemos declarado públicamente una investigación exhaustiva a raíz de estos hechos. Como bancada tenemos una posición clara que no amerita una situación de vacancia y que debería más bien garantizarse condiciones de estabilidad y que la investigación siga su curso. Esa es la posición que tenemos como bancada. En manera individual, yo sí, no lo voy a negar, he expresado de manera directa una crítica al gobierno, porque creo que a raíz de estos hechos no se puede generar excusas o justificaciones, sino que se merece que haya un gobierno que actúe de manera transparente y que ponga a disposición de los funcionarios y todas las personas implicadas, que no son evidentemente solo algunas personas que han sido mencionadas en el Ejecutivo, también hay congresistas que han sido mencionados y que evidentemente necesita un esclarecimiento. Yo creo que somos un país que ha pasado por temas de corrupción lamentables, donde están incluso investigados expresidentes, y creo que por eso el país merece explicaciones convincentes que ayude precisamente a encontrar sobre una investigación seria, objetiva, los hechos. En el marco de eso me he pronunciado y sí quiero afirmar que yo soy tajante con los temas de corrupción. Sí creo que en la medida que estas investigaciones avancen, se profundicen, seguramente se determinarán responsabilidades penales. De acuerdo a eso, se tendrá que ver las consecuencias políticas que ello acarrea. Por el momento sí considero que hay que respaldar las investigaciones de la Fiscalía, las cuales deben realizarse de manera independiente, autónoma, alejada de cualquier interés. ¿Está usted de acuerdo con que haya sido convocado a la Comisión de Fiscalización del Congreso? Entiendo que la comisión ya ha notificado. Yo creo que el presidente debería contribuir para responder, aclarar, ¿no? Creo que eso le va a hacer bien para cualquier tema de esclarecimiento que este hecho necesita, porque creo que en este contexto se necesitarán todas las explicaciones que revierta. La Fiscalía seguirá su curso, pero creo que el Congreso de la República, en el marco de sus funciones, puede desarrollar, lo digo a título individual, digamos las explicaciones que correspondan, pero creo que de ninguna manera podemos llegar, digamos, a situaciones para aplicar una vacancia, porque no lo merita. En el caso de su comisión de acusaciones, yo no comparto el informe que se ha aprobado hace poco, donde creo que se extrema el tema del delito de traición a la patria cuando no reviste las condiciones objetivas. Ya, pero eso no es vacancia, eso no conduciría a vacancia, ¿no? Sino una suspensión de las funciones para que la Corte Suprema vea el tema. Pero sobre la vacancia, quienes la argumentan y quienes han presentado una moción para ella, más bien invocan justamente los aspectos ligados a la corrupción, que usted reprueba también. Me parece que inicialmente usted se mostró de acuerdo eventualmente con un procedimiento de vacancia y también mencionó renuncia, ¿no? Sí, mire, yo quiero ahí aclarar. Yo he mencionado un tuit en el conjunto de varias afirmaciones que he hecho. Una primera
que tiene que ver con que esta garantía de una investigación autónoma alejada de intereses. Y he mencionado la exigencia de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho exige, evidentemente, debido proceso, exige garantías democráticas, y creo que en el marco jurídico actual que tenemos, en el supuesto que lleguemos a una situación pues absolutamente convincente, se activarán distintos mecanismos, ¿no? Incluso hay posturas que plantean, digamos, el tema de que se vayan todos, se han abierto el tema de elecciones generales, y también he planteado en mi comunicación la necesidad de un debate sobre el tema de reformas político-institucionales, que creo que en este contexto meritaría, porque estamos de crisis tras crisis, que hasta el momento las fuerzas políticas no hemos planteado una agenda programática clara para salir de una crisis que estamos atravesando en los últimos años. De acuerdo. Señor Diego Bazán, usted ha sido elegido en un partido de oposición radical, incluso que cuestionó, no sé si sigue cuestionando la legitimidad de la elección y en consecuencia el carácter de presidente del señor Pedro Castillo, que es Renovación Popular, pero se retiró de esa bancada y entró a la bancada de Avanza País, que ha tenido posiciones un poco diferentes, porque Hernando de Soto en algún momento quiso incluso conversar con el señor Castillo en varias oportunidades, ¿no?, buscando influir sobre él. De todos los procedimientos que hay en curso en el Congreso, ¿con cuál simpatiza usted más por creerlo, por una parte viable y por otra de acuerdo a nuestro marco normativo? Estamos hablando de la acusación constitucional por traición a la patria, que ha sido admitida a discusión en la subcomisión respectiva, o vacancia que se ha presentado también contra el presidente de la República. ¿Cuál le parece a usted que es el camino que debe seguir quienes quieren que el señor Castillo deje la presidencia del Perú? Don Fernando, bueno, en primer lugar, agradecer y saludar la presencia de la congresista Ruth Luque aquí, que está sentando una posición bastante interesante. No diría que pertenezco a una bancada que se represente una oposición radical, somos una oposición bastante responsable. No, la primera. Por lo cual hemos sido, mencioné la primera, por nuestros electores. Disculpe. En ese sentido, yo he firmado la moción de vacancia que de manera multipartidaria se está presentando también o está siendo promovida por el congresista Jorge Montoya. Considero que el país sigue sin un rumbo claro. El presidente de la República, lo he dicho en diversas ocasiones, le ha mentido a la Fiscalía dando una declaración, luego se contradice cuando conversa con la prensa, y luego a todos los peruanos en general. En ese sentido, la permanencia del presidente sí, para mí resulta insostenible. No vemos el tema claro en la elección de funcionarios en las diferentes direcciones, en los viceministerios, en los diferentes ministerios. Los temas persisten, no es un tema de ministros, es un tema de quién los elige, y en este caso quien los elige es el presidente de la República. En cuanto a la acusación constitucional que tiene la subcomisión, eso lo tendrá que dilucidar la subcomisión. Sé que han pedido reconsideración. Estoy seguro que van a actuar de manera objetiva y ya veremos los resultados. Nos tocará a nosotros decidir cuando eso se vote en el Pleno, por supuesto. Bueno, o sea, reserva su opinión hasta el momento en que dentro de unos meses eso llegue al Pleno, porque parece que es un procedimiento largo el que hay que seguir. Señora Luque, el señor Bellido, que ha sido primer ministro y que es congresista de Perú Libre, reaccionó contra usted cuando formuló las primeras declaraciones y le reprochó el haber sido muy cercana al presidente Castillo y pasar ahora a los golpistas. Usted replicó y hizo una referencia contra los que están saboteando el régimen de colaboración eficaz. De manera que yo presté mucha atención a eso. Quisiera que me explique qué cosa quiso decir, por qué se lo atribuyó al señor Bellido y en qué situación se halla en la Comisión de Justicia el debate sobre la colaboración eficaz. Preciso que esta figura de la colaboración eficaz es crucial para las investigaciones penales que se han hecho, por mucho que hayan podido demorar, y siguen demorando algunas de ellas, y para las que vienen, porque sin colaboradores eficaces como Karen López no sabríamos mucho de lo que hoy sabemos, o por lo menos de lo que está puesto en debate. Explíqueme, ¿por qué usted asoció al señor Bellido con los que quieren sabotear la figura de la colaboración eficaz? Gracias, Fernando. Yo mantengo una actitud crítica. Creo que
necesitamos ejercer vigilancia y fiscalización, porque creo que eso también espera a la población, especialmente de quienes nos ubicamos en una posición de izquierda. Y yo mantengo esa posición crítica. Respecto a lo que ha señalado el congresista Bellido, yo quiero ser absolutamente tajante. Yo soy titular en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Yo no estoy de acuerdo con este dictamen en el cual se pretende generar un conjunto de modificaciones en el Código Procesal Penal y Penal orientados a un debilitamiento de un mecanismo que desde mi punto de vista más bien debería fortalecerse. De hecho, yo he presentado una iniciativa legislativa que más bien propone, por ejemplo, la creación de la colaboración corporativa, que contribuiría como una herramienta fundamental, especialmente para casos donde se involucran grandes empresas, como el caso de Lavajato, ¿no? Un proyecto que mereció una opinión a favor del Ministerio Público, pero no fue tomado en cuenta en el desarrollo del dictamen. En la Comisión de Justicia finalmente se votó y han estado allí presentes los congresistas de Perú Libre, quienes han votado a favor de esta propuesta. Entonces creo que es claramente visible quienes están a favor de generar modificaciones que la propia Fiscalía ha dicho que no la favorece. Y para mí sería absolutamente nocivo en este contexto generar cambios que debilitaran un poco la orientación que sabemos que ha ido funcionando. Evidentemente la colaboración eficaz requiere corroboración, requiere bajo la dirección del Ministerio Público, ¿no? Y que esté alejado de cualquier tema de interés. Pero creo que en nuestro país ha sido una herramienta que ha permitido el descubrimiento de verdad, incluso el descubrimiento de aparatos de organización criminal de distinta índole, donde no han estado solo sectores empresarios, han estado involucrados hasta funcionarios, incluso en casos más graves, como el caso de Odebrecht, hasta sectores políticos. Entonces creo que en este contexto sería perjudicial, digamos, cambios que le den un mensaje más bien de debilitamiento hacia el avance que el Ministerio Público ha venido desarrollando. Gracias. Sí, señor Bazán, yo no sé si me expresé mal, pero hice una referencia a la oposición más radical, nunca dije irresponsable, que está representada en Renovación Popular, y dije que no había reconocido el resultado de la elección. Pero usted se ha retirado de esa bancada, renunció a ella. Fue una cosa bastante notoria, ¿no? Y ahora es miembro de otra, Avanza País. De manera que yo no dije nada sobre Avanza País, si eso es lo que ha querido usted precisar. En todo caso, usted es conocido en su circunscripción electoral, trujillana, liberteña, como un hombre comprometido en la lucha contra la delincuencia común y contra la corrupción. Ha sido parte de Movimientos Ciudadanos, tengo entendido, en Trujillo, que efectivamente es una ciudad particularmente afectada por la delincuencia común. Hay quienes sostienen que no funciona ninguna empresa en Trujillo sin pagar un cupo a mafias, desde restaurantes hasta empresas, no sé, usted lo sabrá mejor que yo. En ese sentido sí me interesa conocer su punto de vista sobre la figura de la colaboración eficaz, por una parte, y luego voy a preguntarle su opinión sobre una decisión judicial que se ha anunciado hoy, que es 35 años de cárcel ratificada por una sala de una corte superior contra el comandante Prado de la policía por haber liderado un escuadrón de la muerte al interior de la Policía Nacional, fingiendo intervenciones policiales con el objetivo de sacar provecho privado. 35 años de cárcel, ratificada por la Corte Superior. Se le ha dado poco eco a esta decisión y me interesa conocer su opinión sobre estos dos temas. Señalo que la persona condenada es un prófugo de la justicia de hace varios años, ¿no? Su opinión entonces primero sobre la colaboración eficaz y luego sobre la condena que hemos conocido el día de hoy, señor Bazán. Le agradezco, don Fernando. Yo coincido con la congresista Ros Luque en la lucha frontal contra la corrupción y la delincuencia. En este sentido, la herramienta que existe, que es la colaboración eficaz, resulta indispensable para llegar a conocer la verdad en situaciones tan complicadas y complejas, como por ejemplo en el tema de crimen organizado que azota no solo a la región de La Libertad, sino a todo el país. Particularmente yo vengo del sector privado, a mí me han extorsionado 12 veces, lo he dicho. En Trujillo, a diario me llaman amigos, a empresarios que siguen siendo extorsionados al día de hoy. Ha habido algunos cambios en la Policía Nacional, espero que estos cambios ayuden a combatir de manera eficiente, pero acá el tema es un trabajo en conjunto, articulado, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, la sociedad civil organizada y obviamente los políticos que no tenemos que vernos involucrados en este tipo de situaciones tan complejas. La ciudadanía está perdiendo a diario la confianza
en la autoridad. Producto de eso es que ya no acude a la Policía Nacional a denunciar. Y por otro lado, está perdiendo la confianza en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Si nosotros quitamos esa herramienta o tratamos de intervenir en situaciones como el tema de la colaboración eficaz, vamos a seguir golpeando a la autoridad en el país. En cuanto no, al perdone, tema de es bien grave lo que ha dicho usted y yo quisiera saber si es que lo he comprendido bien. Usted parece creer que las cosas están evolucionando para peor, por lo menos en Trujillo y en La Libertad. Estamos peor que hace unos meses. Por supuesto, tuvimos nosotros en el año 2013-2014 los más altos índices de delincuencia de los últimos 10 años. Sí. En 2015 y 2016 se hizo un trabajo efectivo, un trabajo articulado. El Ministerio Público creó salas especializadas en crimen organizado y se hizo obviamente un trabajo de inteligencia. Se movilizó más de 1.000 efectivos a la región La Libertad. El tema funcionó. Bajo Ollanta Humala eso, bajo Ollanta Humala. Sí, correcto, durante la gestión de Ollanta Humala, pero sobre todo por generales que fueron promovidos a la región La Libertad, hicieron un trabajo de campo que espero se vuelva a repetir en esta circunstancia. Pero si no se declara de emergencia la región La Libertad, este tema no va a funcionar. Hay que recordar que esta solicitud ha sido promovida por diversos sectores y de manera política se ha manejado la declaratoria de emergencia en Lima y el Callao. Yo no quiero pensar que por el producto de la crisis política que estamos viviendo se quiere mantener una alerta en rojo en Lima y el Callao y se está olvidando que de manera técnica se ha solicitado la emergencia para La Libertad, que lo necesita, lo pide a gritos a diario. Los empresarios no pueden vivir tranquilos. El desarrollo económico de la región de La Libertad se ve en juego producto de los altos índices delincuenciales. Yo felicito la labor del recientemente designado general Max García. Hoy día en la mañana estuve con él en un gran operativo que está realizando. Es un general que está en el campo y que espero dé resultados en la región de La Libertad. De acuerdo. Entonces tenemos pendiente el otro tema, que es la condena a un comandante de la policía, prófugo de la justicia, a 35 años, por haber liderado un escuadrón de la muerte que tenía el cinismo, según la justicia, de escenificar actividades delincuenciales para detener a las personas y cobrar recompensas. Y de eso han resultado personas muertas de manera extrajudicial. Es sumamente grave y eso, sabemos, había llevado también a la condena nada menos que de un alcalde de Trujillo. Correcto, yo conocí personalmente, trabajé con el coronel Elidio Espinosa, ya fallecido, que precisamente en circunstancias parecidas fue investigado. Estas situaciones suceden cuando precisamente se pierde el principio de autoridad. En regiones tan convulsas como la región La Libertad, donde el crimen organizado acecha, muchas veces los empresarios se ven obligados a acudir a otras instancias que no es precisamente la autoridad para tratar de defenderse. Si no le ponemos un alto, es decir, a sicarios, eso se le está diciendo a sicarios de seguridad ciudadana al ministro del Interior, vamos a tener la mexicanización de regiones como La Libertad, que claramente son rutas del narcotráfico, que el crimen organizado hoy se está dando cuenta de esta situación, está trabajando en pared con ellos y además con la minería informal. Prueba de ello es que provincias como Otusco, provincias como Patás, donde no había ni siquiera muertos al año, hoy tenemos en lo que va del año más de 15 fallecidos y eso es lo que contamos, porque no hay presencia policial en esas provincias. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Vamos a ir a una pausa después de la cual quisiera conocer el punto de vista de la señora Ruth Luque sobre estos actos de delincuencia organizada, criminalidad organizada, que, recordémoslo, precipitaron la renuncia de Abelino Guillén y con él la caída de la ex primera ministra Vázquez. De manera que, en realidad, toda esta situación en la que nos hallamos ahora, con los recientes nombramientos, es consecuencia de un tema vinculado a la seguridad ciudadana. Quisiera saber cuál es su opinión sobre lo que se está tratando de aplicar sobre las autoridades que hay actualmente en el Ministerio del Interior y en general, si la izquierda que usted representa o la corriente de izquierda que usted representa tiene una estrategia clara y viable para hacer frente a la criminalidad en el Perú. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con los congresistas Ruth Luque y Diego Bazán.
Estamos conversando con los congresistas Ruth Luque de Juntos por el Perú, vocera de esta bancada, y Diego Bazán de la bancada de Avanza País. Señora Luque, había quedado planteada la pregunta respecto a la estrategia de la izquierda que usted representa, de su sector de izquierda, respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, tanto más que según las encuestas es la preocupación principal de los peruanos hoy. Así es, Fernando, lo es. Es un tema de alto interés para la población. Creo que por eso nosotros planteamos en varias oportunidades durante campaña una agenda fuerte, fue como encauzar una reforma policial, ¿no?, que permitiera el fortalecimiento en varios niveles. Uno, por ejemplo, cómo articular de manera adecuada el trabajo policía-fiscalía, porque hay una percepción de que hay una impunidad, ¿no?, de distintos niveles de delitos, menores, mayores, intermedios. Entonces, ahí hay una sensación grave de impunidad hacia la población, que se captura al delincuente y luego se le suelta. Eso es lo primero. Lo segundo, que creo que también quiero señalar, es que a raíz de este tema, que es gravísimo, donde se ha determinado que bajo el enfoque de lucha contra la delincuencia, se han cometido vulneraciones a derechos humanos, y eso no se puede negar. O sea, toda persona que es sometida a la justicia ordinaria o militar, cualquiera fuese los hechos, se necesita que se garanticen también condiciones adecuadas. No se pueden generar, digamos, excesos o hechos que afecten y generen, digamos, este nivel de sanciones que se han generado a raíz de esta decisión judicial. Entonces, por eso creo que es importante también retomar, digamos, todo este proceso de capacitación que hace años se inició en la Policía Nacional en distintos niveles, para generar también un fortalecimiento y trabajo de la seguridad con un enfoque de derechos humanos. Y lo último es ver cómo también este tema se articula a nivel de los gobiernos locales, en distintos niveles, ¿no? Usted sabe que tenemos comités de seguridad ciudadana tanto a nivel local, articulados con las rondas campesinas, en los niveles regionales también, y ha habido un esfuerzo de generar estos comités de concertación. Yo creo que estos comités tienen que volver a tener efectos de decisiones, que en algún momento seguramente sus decisiones también tengan efecto vinculante, para ir caracterizando también particularidades que surgen en las regiones, localidades, porque hay decisiones evidentemente que no son iguales en cada nivel, ¿no? Yo le digo, en el caso de mi región, por ejemplo, tenemos comunidades con otros niveles de delincuencia que también generan inseguridad. Su región cusqueña, ¿no? Su región cusqueña, dice usted, sí. Así es, entonces ahí también necesitamos retomar y dialogar estos espacios que en un momento sirvieron, pero que tiene que recoger también los enfoques de particularidad e incluso interculturalidad en varios temas. De acuerdo, pero la situación es un poco diferente en las zonas rurales que en las ciudades, ¿no? Porque las rondas campesinas que usted ha mencionado pueden funcionar efectivamente en el medio rural, pero no en las ciudades. Así es, las rondas campesinas en la zona rural han prestado apoyo, hay que recordar eso, Fernando. Sí. Han prestado apoyo y ahora, claro, hay una mayor presencia del Estado, y creo que por eso es importante mirar, digamos, cómo mejor este proceso de articulación, ¿no? Bueno. Se han generado incluso comités de autodefensa, y creo que por eso es importante, en el marco de un debate, diálogo que se haga sobre qué reformamos y cómo reformamos, ver cómo estos distintos actores se articulan para garantizar, pues, un derecho a la seguridad ciudadana que merecemos todos los peruanos. De acuerdo. Bueno, tomo nota de lo que nos han dicho sobre seguridad ciudadana. Estoy horrorizado de lo que nos ha dicho sobre Trujillo, señor Bazán. Yo abrigué la esperanza de que algo se hubiera podido mejorar después de todo lo que se dijo respecto de Trujillo. Recuerdo que el ministro del Interior estuvo allá, reunido con los congresistas. No sé si usted participó de esa reunión, poco después de haber sido nombrado. El ministro es un coronel retirado de la Policía Nacional. Me apena saber que hasta el momento no hay resultados. Y yo lo ruego nos mantenga informados sobre eso, porque efectivamente se dijo en un momento dado que Trujillo era la ciudad del Perú con un índice mayor de delincuencia y de criminalidad. Quiero que hablemos de otro tema político e institucional que tiene que ver con algo que se ha planteado desde inicios y durante la campaña, desde inicios del gobierno de Pedro Castillo, que es el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Se ha discutido mucho de eso. Hoy el primer ministro ha dicho que el gobierno no promueve una asamblea constituyente y que no lo promoverá. Su reacción frente a esta doble afirmación, señor Bazán. Bueno, don Fernando, yo creo que sería saludable
algunos cambios sustanciales a la constitución política del país. Nadie va a negar que la constitución que hoy tenemos ha funcionado. Producto de ello es que vivimos hoy en día una estabilidad económica. Los números, las estadísticas son bastante claros. Nadie va a negar que el país ha crecido. Pero también tenemos grandes fallas como país. No hemos sabido llegar a los sectores más vulnerables. En ese sentido, podemos hacer reformas a la Constitución política, pero se pueden hacer a través del Congreso de la República. Lo vamos a pedir, yo lo estoy promoviendo dentro de mi bancada también. No necesitamos un cambio de constitución que alteraría el panorama y que obviamente a los pocos inversionistas que en este momento ven al Perú como una opción interesante, prácticamente los correríamos, y prueba de ello es lo que está sucediendo. Otros países de la región están aperturando mercados y se están yendo para allá los inversionistas. En ese sentido, creo que podemos llegar a consensos claros con las otras bancadas del Parlamento y promover estas reformas que le harían bien al país en esta circunstancia. Quiero acotar algo bastante importante. Hoy, cuando yo creía que podía existir una pizca de voluntad del gobierno, del Ejecutivo, del presidente de la República, de cambiar el rumbo, observaron el proyecto de ley que yo presenté acerca de las condiciones que se requerían para ser ministro. Personas que no sean investigadas por corrupción, por narcotráfico, por lavado de activos, que es un proyecto de ley bastante importante. Hoy fue observado entre gallos y medianoche por el Ejecutivo. Eso reafirma lo que he dicho, que no tiene voluntad este gobierno de querer hacer las cosas bien y de colocar personas idóneas a cargo de los ministerios. De acuerdo. Señora Ruth Luque, su opinión sobre este tema, yo sé que forma parte de su propio ideario, al margen de lo que haya propuesto Perú Libre, pero explíquenos si le parece a usted que en las actuales circunstancias, no en principio, resulta, como piensa el señor Bazán, no razonable insistir con este tema, que de hecho ha sido ya descartado por el primer ministro. Yo sí considero, Fernando, que debería aperturarse un diálogo democrático sobre cómo enrumbamos una nueva constitución. Lamentablemente no hemos encontrado el espacio en el Congreso de la República cuando hemos abordado este tema y se ha intentado un poco hasta censurarlo, ¿no? Y creo que en este tiempo hemos sido testigos como el Congreso ha decidido hacer distintas reformas parciales de distintos artículos, cuando lo ideal hubiera sido hacer un debate institucional, por ejemplo, de todo el conjunto, ejemplo, de cómo garantizamos el equilibrio de poderes y cómo no hacemos, por ejemplo, leyes interpretativas o aclaratorias respecto al tema del derecho a la participación ciudadana. Evidentemente, cuando hablamos de asamblea constituyente, no estamos diciendo que mañana se va a instalar, no, y no va a ser así, ¿no? Pero sí creo que sería saludable en el marco de una democracia permitir y discutir por qué sí necesitamos generar un proceso democrático que nos permita revisar una nueva constitución. Y la Asamblea Constituyente creo que es la expresión de un proceso amplio, democrático, plural, que creo que se hace necesario. Hemos vivido como país las permanentes crisis que incluso en este contexto, aunque no lo quieran reconocer varios de mis colegas que se niegan a este debate, han ido imponiendo sobre distintos mecanismos, por ejemplo, un modelo parlamentarista, cuando en realidad eso requeriría todo un debate constitucional sobre el tipo de enfoque que requerimos en este contexto, o por ejemplo cómo garantizamos un equilibrio adecuado frente a estas constantes pugnas que se presentan entre Congreso, Poder Ejecutivo, que no vienen de ahora, sabemos que vienen desde hace mucho tiempo, donde hemos recurrido, por ejemplo, a la figura de la vacancia bajo el tema solo de la falta de idoneidad moral, cuando por ejemplo nuestra bancada ha presentado una iniciativa legislativa, por ejemplo, señalando que la idoneidad por incapacidad moral debería ser mejor definida para evitar que esté al antojo de ciertos intereses. Entonces, pero ¿por qué cree usted que esos temas que son graves, por qué cree usted que esos temas pueden ser resueltos en una asamblea constituyente si no lo son en el Congreso del que usted forma parte? Todos esos temas se han discutido y se ha buscado mejorar, etcétera. Nada, y al final, en muchos casos, lo que tenemos es un retroceso, empeorar. ¿Por qué cree usted que lo que no pueden hacer ustedes, congresistas elegidos, podrán hacerlo eventuales constituyentes elegidos más tarde? Es que es muy claro, Fernando, el Congreso de la República está absolutamente desprestigiado.
el nivel de desprestigio llega, si no me equivoco, un poco más del 70%. Y es un desprestigio... ¿Y usted cree, digamos, que va a votar de una manera diferente y que de pronto vamos a tener... Permítame terminar, Fernando. Sí. Mire, hemos vivido tantas crisis que luego la población dice y ahonda la desconfianza de los actores políticos. Yo creo que muchos colegas no sienten o se sienten ajenos de esta crisis. Yo creo que soy parte también de la crisis, porque es un Congreso que está, digamos, no brinda la confianza adecuada a la población y permanecemos bajo un ciclo de crisis donde se dice que se vayan todos, que se vayan todos. Entonces, ¿por qué no aperturar y generar un debate y diálogo democrático que permita garantizar de cómo enrumbamos a una nueva Constitución? No para negar derechos que seguramente positivos que hemos conquistado, eso se afirmará, pero sí creo que un debate democrático serio y un mecanismo que lo hemos planteado de manera democrática ha sido una asamblea constituyente que permite, creo que un caso ha sido el tema de Chile, donde se ha aperturado un debate plural, donde se han ido afirmando incluso enfoques del tipo de Estado que se quiere, del tipo de economía que se quiere y el tipo incluso de modelo a lo que se apunta. Recuerde que eso se consiguió en medio de una conmoción social que dejó muertos y destrucción. Ojalá que no sean esas las condiciones que existen en el Perú. Nos queda poco tiempo y yo quisiera introducir un último tema que justamente es una figura crucial de nuestra Constitución actualmente vigente, la del 93, que es la figura del Tribunal Constitucional. Se está produciendo en estos días un proceso en la comisión especial creada para elegir a los miembros, porque de los 7 jueces constitucionales actuales hay uno fallecido, 5 que ya tienen un plazo vencido y solo uno, el doctor Ferrero, va a seguir siendo juez oficialmente durante unos meses más. ¿Cómo percibe usted, señor Bazán? Yo sé que no es miembro de esa comisión, la señora Luque sí lo es, nos dará su opinión después, pero usted, como congresista y como observador de este proceso de selección y las cosas que han trascendido, ¿cuál es su opinión? ¿Qué cosa debemos velar que se respete para estar seguro que tendremos jueces constitucionales independientes y no sometidos a mandatos políticos, cualquiera que él sea? Bueno, me parece importantísimo que logre este Congreso algo que se ha visto frustrado en los últimos Congresos de la República. Se ha hablado muchas veces de una repartija para el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, cuando lo que se debe hacer es trabajar de manera objetiva, en meritocracia, por resultados, siendo muy transparentes al momento de colocar los puntajes. En ese sentido, he visto que esta comisión que ya viene trabajando lo está haciendo de esa manera. Yo estoy seguro que este procedimiento se va a manejar de la manera más transparente hasta el final. Necesitamos personas idóneas que en mérito a lo que han podido hacer en su vida profesional y personal lleguen al Tribunal Constitucional a garantizar verdaderamente que se respete la constitución política del país. Hemos visto que las decisiones del tribunal también se han visto mediadas por situaciones bastante complicadas, por decisiones que han provocado el enojo de la población. Hoy, en este momento, te puedo decir que como congresista, las cosas se van a manejar de manera transparente. Cuando nos toque votar, espero que podamos llegar a coincidencias y de acá convoco a la congresista Ruth Luque a poder generar un diálogo saludable en beneficio del país, en buscar esas reformas que necesita el país, que estoy seguro que lo que se tiene que hacer se haga desde el Congreso de la República. Decir que el Congreso en estos momentos o decir que se vayan todos solo hace profundizar las dudas que genera el país sobre el Congreso, sobre este primer poder del Estado. De acuerdo. Que Muchas no gracias. Es necesario en este momento, y convocar una asamblea constituyente lo único que haría particularmente es desacreditar a la autoridad, a la autoridad. De acuerdo, hemos comprendido, señora Luque, no sé por qué sospecho que no comparte el optimismo que tiene su colega respecto a la manera como se está procediendo para elegir a los tribunos, o sí. Debemos tener esperanza en que de esto salgan 6 jueces inapelablemente probos, rigurosos y conocedores, ¿o no? Soy integrante de la Comisión Especial de Selección. Hay 3 cosas muy claves que hemos marcado desde el inicio de nuestra participación: transparencia, idoneidad y la apariencia de independencia, que son 3 factores fundamentales que en los 2 procesos fallidos han caído bajo estas líneas de repartija, de vinculaciones políticas, de intereses.
Eso se ha intentado superar en esta comisión especial. Sin embargo, sí quiero llamar y decir públicamente que hoy, el día de hoy, sí me ha llamado muchísimo la atención, después de haber avanzado con tanto esfuerzo, de casi 76 postulantes que se presentaron, y estamos más o menos a 31 postulantes que estarían pasando hasta la etapa quizá de entrevistas. Se van presentando un conjunto de reconsideraciones para retrotraer las decisiones que ayer hemos tomado, cuando hay posturas de algunos colegas que intentan de pronto no aplicar de manera expresa el tema del reglamento, y en otros casos se intenta relativizar. Esas ambivalencias, Fernando, a mí sí me preocupan, porque creo que es importante ratificar que hemos aprobado un reglamento y ser estrictos en ese reglamento. Por lo menos nuestra participación ha sido. He leído, por ejemplo, informes según los cuales un candidato, el doctor Manuel Monteagudo, asesor jurídico del Banco Central de Reserva, institución me parece por encima de toda sospecha, ha recibido una pésima anotación porque sus publicaciones eran en inglés o eran publicadas en un libro en el extranjero. ¿Es verdad eso? Fernando, lo que quiero señalar sobre ese tema es que cuando hubo la calificación escrita de los currículos vitae, en un inicio yo planteé que definiéramos algunos criterios. Por ejemplo, ¿qué entendemos al interior de la comisión sobre el tema de idoneidad? 2, por ejemplo, ¿qué decía para la calificación curricular? Decía que todo lo que el candidato tenía que expresar en su CV esté debidamente acreditado. ¿Qué entendemos debidamente acreditado? Entonces, cosas como esas al interior no se quisieron debatir. Entonces, creo que cada uno ha manejado un criterio. En mi caso, yo me he basado estrictamente en el reglamento. Yo puedo dar cuenta de cada una de mis decisiones en el caso de los postulantes. Pero hoy día, por ejemplo, en el caso de uno de los candidatos, que ya se ha sabido por medios de comunicación, que es el candidato Mesías, de pronto, en el tema de la tacha, se decidió aplicar una excepcionalidad para el tema del reglamento. De pronto se dice que ahí la Contraloría no ha hecho observaciones, no dice expresamente observaciones, entonces de pronto una reconsideración. Entonces, tipo de temas creo que no contribuyen a zanjar. Al revés, lo que dicen nos basta para tener una preocupación agravada sobre si se está realmente conduciendo esto con rigor y con independencia. En todo caso, muchas gracias por su presencia y por las cosas que nos han explicado a cada uno de acuerdo a su experiencia en el Congreso y en sus regiones de origen, en La Libertad el señor Bazán y en el Cusco la señora Ruth Luque. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa y retomamos inmediatamente después las cosas como son para hablar con el director del CDC, el Centro de Epidemiología y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.